Saludos, les habla el Padre Ángel Siapi de la Parroquia Cristo Redentor en el Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Bienvenidos a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la misa dominical que comparto cada domingo antes de la misa de 10:30 de la mañana a través de la plataforma Zoom. En la descripción de este podcast encuentran de dónde están tomadas las lecturas del domingo. Tienen el enlace al guión de la Lectio Divina Comunitaria, el enlace a los apuntes a los que se hace referencia en el comentario y la dirección de la página web de la Parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Santo, tú que nos has mandado escuchar a tu Hijo, el predilecto, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Así, con mirada limpia, contemplaremos gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos en el domingo segundo de Cuaresma y hoy el tema es la lectura fundamental del Evangelio, la transfiguración del Señor, como todos los años. Siempre en el segundo domingo de Cuaresma leemos la transfiguración, igual que en el primero leemos las tentaciones. Bien, vamos a ir hoy en orden también. La primera lectura. En la primera lectura se nos presenta el sacrificio que Dios le pide a Abraham de su hijo único, el destinatario de la promesa. El relato pues obviamente no está ambientado, así que sería bueno que pudieran ustedes leer un poquito ese antes y después, y además está cortado porque hay unos versículos que le han quitado para que la lectura sea más breve, pero vale la pena leer completo el relato y la ambientación, unos versículos antes y después y sin cortarle nada, ir a la Biblia y leerlo, Génesis 22. Dios le pide ese sacrificio a Abraham, que le sacrifique a su hijo único, que es el hijo de la promesa. Es decir, sabemos que Dios le promete a Abraham una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo, es decir, infinitas, ¿no? Así que, ¿qué pasa? Que sin ese hijo, sin esa descendencia que le llegaba a él a través de su único hijo, ya sabemos cómo fue concebido Isaac en la vejez, después de Ismael con la esclava, pues por fin con Sara, concibe Sara de Abraham a su hijo Isaac. Pues todo en aquel momento, sin descendencia no había nada, porque todo lo que uno pudiera lograr en la vida se quedaba en el aire si no había quien lo heredara. Más aún la promesa, como dije, que Dios le hace a Abraham, pues decir, ¿cómo va a haber descendencia si el hijo único, el heredero, el único que había, no había otro, se le va a sacrificar, le vamos a entregar su vida al Señor, porque eso es lo que Dios le pide, sacrifícame a tu propio hijo. Bien, así que le está diciendo, humanamente hablando, te vas a quedar sin lo que te he prometido de la promesa. Pero ¿qué pasa? Abraham no razona humanamente, sino que se fía de Dios. Por eso a Abraham lo llamamos nuestro padre en la fe. Es aquel que vive la fe de una manera radical y dice, bueno, Dios me ha dado, Dios me ha prometido, yo no lo entiendo humanamente hablando, esto no tiene salida ni vuelta de hoja, pero no importa, si Dios me lo pide, yo me fío de él. Entonces es el gran ejemplo de Abraham. Y la lectura, pues como sabemos, Dios solamente es una prueba, como dice el texto, ¿verdad? El Señor pone a prueba a Abraham, pero no le pide la vida de su hijo, solamente es una prueba. Entonces Isaac se salva, es el hijo de la promesa y a través de él llega la descendencia que Dios le ha prometido. Y esa descendencia que llega a tener la tierra también que Dios le ha prometido. Bien, ¿qué
nos muestra la lectura? Pues nos muestra a Abraham como figura cumbre de lo que es fiarse, de lo que es vivir la fe de manera radical. ¿Qué nos muestra también la lectura? Nos muestra que Abraham e Isaac son figuras de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. En el Evangelio veremos al Padre y a Jesucristo, otra vez otra manifestación, otra epifanía del Padre y del Hijo, como en el bautismo del Señor. ¿Qué sucede? Que en el caso de Jesucristo, del Hijo con H mayúscula, Dios no, como dirá en la próxima comentario que vamos a hacer ahora de la segunda lectura a San Pablo, el Padre sí le pide a su Hijo que muera en la cruz. No se lo pidió a Isaac que muriera a manos de Abraham, pero Jesús sí muere en la cruz por permisión de su Padre Dios. Así que son figuras de Dios Padre y de Dios Hijo, Abraham y Isaac. Obviamente les leo aquí esta oración muy hermosa de Benedicto XVI. Dice: Dios no quiere la muerte sino la vida. El verdadero sacrificio no da muerte, sino que es la vida. Y la obediencia de Abraham se convierte en fuente de una inmensa bendición hasta hoy. De hecho, así termina la lectura. Si nos fijamos en la última parte de la lectura, lo que dice: porque me has obedecido, le dice a través del ángel Dios a Abraham, porque me has obedecido, todas las naciones de la tierra se bendecirán. Y bueno, esta frase diríamos que es el resumen. Porque has creído en mí, no has analizado humanamente las cosas que no tenían ni pies ni cabeza, como ya dije, sino porque te has fiado y me has obedecido, todas las naciones se bendecirán. Esta es una grandísima enseñanza. En la medida que tú y yo asumimos esa postura de Abraham, de fiarnos del Señor, si sabemos que es Él quien nos lo pide, ¿verdad? Hay que tener una certeza razonable, no es hacer locuras porque soñé que Dios me lo pedía, no, hay que aterrizar la cosa. Pero fiarnos de Dios cuando sabemos que hay una certeza razonable de que Dios quiere una cosa o nos está pidiendo una cosa. Porque obedeciendo también en lo pequeño, también en lo que a veces no le damos importancia y le pasamos por arriba. Y dices: bueno, eso no importa, yo en lo importante estoy sintonizado. Esas cositas, Dios no se fija en tanto detalle. Bueno, porque me has obedecido en lo grande, en lo mediano y en lo pequeño, todas las naciones se bendecirán. En la medida en que esto es la comunión de los santos, lo que se está diciendo, claro, sin usar ese lenguaje teológico, pero es a lo que se refiere ese versículo con el que cierra la primera lectura hoy. Porque hay una comunión de los santos, todo lo que hacemos según la voluntad de Dios suma, permite que Dios entre en el mundo y actúe, es decir, nos bendice, se convierte en bendición. Todo lo que hacemos contrario a la voluntad de Dios le cierra las puertas a la acción de Dios, se convierte en una acción más humana que divina, incluso a veces puramente humana, quitando a Dios del panorama, sacándolo, ¿verdad? Como son todas estas cosas que estamos viendo continuamente, de acciones que van frontalmente contra lo que Dios quiere, contra lo que Dios nos ha dicho y contra lo que el sentido común muchas veces puede darse cuenta. ¿Verdad? Vamos, el tema de la vida, no creo que haga falta ser teólogo para entender que la vida es un valor y que por lo tanto hay que preservarla, cuidarla, custodiarla, acompañarla, etc. No acabar con ella. Así que bueno, por poner ese ejemplo, porque te has fiado de mí y no de lo que te han dicho, no de lo que dice todo el mundo, no de la opinión de la mayoría, no de la ideología de turno, sino porque te has fiado de mí y has obedecido lo que yo te pedí, todo se bendice. Lo que hacemos según la voluntad de Dios suma y por la comunión de los santos beneficia a todo, incluso al que todavía está entre dos aguas, se beneficia.
Todos, de alguna u otra manera, estamos entre dos aguas, no hay nadie aquí canonizado. Así que nos beneficiamos de esas acciones que todos hacemos según la voluntad de Dios y nos perjudicamos de todas las acciones que hacemos contrarias a la voluntad de Dios. Por pequeñas que sean, por ocultas que sean, es parte de la comunión de los santos. Y bueno, esto es bien importante porque esta dimensión a veces no se explica o no se entiende o no se tiene en cuenta cuando uno va a actuar y piensa uno que, bueno, como eso es una cosa pequeña, no importa. Pues sí importa, todo importa. La comunión de los santos, por la comunión en la que el bautismo nos introduce con Dios y con los hermanos, con la Trinidad y con todo lo que está en comunión con Dios por medio del bautismo, todo lo que hacemos según Dios suma y todo lo que hacemos contra Dios resta para todos. En la segunda lectura tenemos, básicamente es un comentario, ya les dije, pero es el comentario que hace San Pablo de cómo compara la primera lectura con Cristo, siendo figura Abraham e Isaac del Padre y del Hijo. Pues dice, Dios perdonó a Isaac, pero no perdonó a su Hijo Jesucristo, sino que lo entregó por todos nosotros. Esa es la diferencia, esa es la diferencia. Y no perdonó a su Hijo se entrega por todos nosotros. Y entonces San Pablo saca dos conclusiones en este cortísimo tramo, pedacito de la carta a los romanos que leemos hoy. Conclusión número 1. Si Dios hizo eso, que por nosotros entregó a su Hijo y no lo perdonó, ¿cómo no nos dará todo junto con su Hijo? ¿Y habrá algo que Dios nos niegue si es para nuestro bien? Si nos ha dado a su Hijo, al que no perdonó, y lo llevó hasta la muerte en cruz por todos nosotros. Pues obviamente no. Segunda conclusión. ¿Dios condenará? ¿Dios condenará a alguno? ¿Dios condenará a los que no? Nos condenamos nosotros mismos cuando rechazamos la comunión, cuando rechazamos el perdón, cuando rechazamos la voluntad de Dios directamente y optamos por hacer cualquier otra cosa, lo que está de moda, lo que dicen, lo que la mayoría, lo de la ideología, lo que sea. Nosotros nos rechazamos el amor. Es como si yo te ofrezco mi amistad y mi amor y tú la rechazas. ¿Quién está actuando para quedarse fuera de la amistad? Pues el que la rechaza, porque el que la ofrece lo que está ofreciéndola para que entren en amistad con él. Pues lo mismo pasa con Dios. Dios no condenará, sino que justificará a los elegidos. Y Cristo intercede e intercederá por ellos, dice San Pablo. Nosotros somos los elegidos. Dios nos ha elegido. Dios ha elegido a todos. Pero en el caso nuestro no cabe duda. Estamos bautizados. ¿Qué más queremos? Esa es la elección, la marca, el sello, la apertura del proceso de justificación o de santificación. Recuerden que justicia, en lenguaje bíblico, santidad, que Dios obra en cada uno de nosotros. Entonces lo que nos toca es responder. Dios no nos condena, nosotros nos condenamos si no respondemos y no aceptamos lo que Él nos está ofreciendo. Es decir, si Dios viene y te dice, ¿quieres participar del beneficio de ser Dios sin serlo? Y tú dices no. ¿Quién se condenó a no ser como Dios? Pues el que rechazó no fue Dios que condenó a nadie. Uno mismo, por tonto, dijo no. Entonces, esta es la dinámica que es importante. Así que nos condenan nuestras obras, que son fruto de nuestras libres elecciones, de nuestros criterios, de nuestras opciones. Por eso la Cuaresma, por eso este tiempo de gracia, para mirarnos, mirar nuestro entorno, mirar nuestra relación con Dios, revisar dónde estamos, porque siempre hay espacio para mejorar. Todavía, como dije ahorita, no estamos canonizados. Bien, entremos al Evangelio, que es el plato fuerte siempre, y que hoy tiene mucho que podemos comentar. La lectura es muy cortita y muy sencillita, porque en el caso de Marcos es la narración menos elaborada de los tres sinópticos. Marcos, Mateo y Lucas traen más detalle y más texto, pero Marcos es muy sencillo, pero de todos modos tiene mucho
mucho contenido que podemos comentar para entender bien la lectura, ¿vale? Para no quedarnos simplemente con lo que dice, sino tratar de entender, y con ese entendimiento podemos retomar la lectura, orar con ella y dejar que Dios nos hable, ya entendiendo una serie de cosas que simplemente con leerla no se sabe, pues nosotros estamos a 2000 años del texto. Bien, comenzamos señalando que en la versión que se lee en la misa, que es la versión litúrgica del texto, esas versiones están a veces recortadas, entrecortadas, se sacan versículos para hacerlas más cortas o más sintéticas o más para resaltar algunos puntos. Pero bueno, en este caso pues siempre comienza en aquel tiempo o en aquellos días. Pero resulta que si vamos a la versión, si ustedes van a la Biblia y buscan este texto, el texto no dice en aquellos días. Eso es como una especie de muletilla que se pone para poder empezar a leer el texto en la proclamación que se hace en la misa. Entonces, es en aquel tiempo. Lo que dice en realidad el versículo 2 es 6 días después. Y esto es importante. ¿Por qué 6 días después? ¿6 días después de qué? Bueno, si leemos un poquitito antes, nos damos cuenta de que 6 días antes lo que había ocurrido era el episodio donde todos sabemos de memoria, Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y finalmente, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y ante esa pregunta, Pedro responde, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Ok? Bien, esa confesión de Pedro lleva a Jesús a decirle, bueno, pues tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, tú eres el Mesías, tú eres Pedro. Pero entonces Jesús, como sabe que Pedro no ha entendido, lo ha reconocido porque eso el Padre se lo ha puesto en su corazón, que Jesús es el Mesías, pero no ha entendido cómo es el mesianismo de Jesús. Y como no ha entendido el mesianismo, se pone a explicarle, mira, el Hijo del Hombre, y lo hace en varios momentos, pero lo hace justo después de la confesión de Pedro, el Hijo del Hombre tiene que morir, etcétera, tiene que ir a Jerusalén, ser maltratado, entregado, morir, pero al tercer día resucitará. ¿Y Pedro qué responde? Sabemos todos de memoria. Imposible, Dios libre que eso te vaya a suceder. Esa es la respuesta humana de Pedro. ¿Cómo al Mesías le va a pasar una cosa como esa? Porque el mesianismo humano es un mesianismo, pues es lógico, ¿verdad? Los seres humanos, para que las cosas vayan bien, ¿qué tenemos que hacer? Tener salud, tener fuerza, tener poder, ejecutar, realizar, llevar a cabo. Pero es que Dios funciona de la manera opuesta. Paradójicamente, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Paradójicamente, la sabiduría de Dios se muestra en lo que para nosotros los seres humanos es necedad, es lo que dice San Pablo. Lo que para nosotros es necedad es sabiduría de Dios. Así que, bueno, entonces hay que entender ese mesianismo. El mesianismo de Cristo es un mesianismo de humillación, de despojo, de, como dice Filipenses 2, no retuvo para sí y podríamos decir nosotros en lenguaje coloquial nuestro, no se las echó de que era Dios. Nos dijo, aquí yo soy Dios. Y miren cómo yo muevo las cosas, miren cómo yo paro la tempestad, miren yo camino sobre el mar, miren yo resucito a los muertos. Así que aquí se me respeta. Él no hizo eso. Sus signos eran para hacer el bien y eran señal de que el reino había llegado, pero no eran muestra de prepotencia o de potencia divina ante los seres humanos. Nunca fue ese el estilo de Jesús. Entonces, claro, Pedro no puede entender que el Mesías va a pasar por la humillación y el despojo para eventualmente llegar, porque Jesús lo aclara, al tercer día resucitaré. Porque como vimos en la primera lectura, en el comentario que hacía el Papa Benedicto, Dios no quiere la muerte. Si permite la muerte es para dar vida. Pero Dios no quiere la muerte. La muerte no es un fin en sí mismo. La muerte es un paso hacia la vida. La muerte es Pascua, que significa paso hacia la vida. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? Cuando el evangelista nos dice que hay 6 días después está ocurriendo la transfiguración, quiere decir que los dos eventos están conectados. Los dos eventos están conectados. Lo que acabo de narrar y la transfiguración. La transfiguración le va a enseñar a Pedro y a los demás
que estoy seguro que pensaban lo mismo que Pedro, como un Mesías va a pasar por esas cosas. Dios nos libre. Le va a enseñar a los discípulos de manera particular, no a los 12, ya sabemos que él va a escoger 3 que son sus testigos privilegiados. Son los mismos 3 que él va a escoger para que estén junto a él en Getsemaní, en el huerto de los olivos, justo antes de padecer. Estos mismos 3 que sube a la montaña y se transfigura ante ellos, son los mismos que van a verlo a él en la agonía en el huerto. Bien, pues a esos 3 les va a enseñar que la transfiguración, que lo que ellos van a ver en la transfiguración, ese es el Mesías, Él es el Mesías. Es decir, yo voy a pasar por la muerte, el despojo, la humillación, la tortura, etc. Pero ese no es el final. ¿Quién es el Mesías? La transfiguración nos deja saber quién es el Mesías. Y por qué el Mesías va a padecer y va a llevar ese camino para alcanzar la vida, va a pasar por la muerte. Pero el final es la vida. Yo les voy a enseñar quién soy yo. Esa es la idea de la transfiguración. Fíjense que él les dice que en uno de los episodios, no recuerdo ahora mismo si es en este de Marcos, pero en uno de los relatos él les dice que no le hablen, no le cuenten este episodio hasta después de la resurrección. ¿Eh? Porque esto no tendría sentido. Así que esto cobra sentido cuando Cristo resucita. Dios dice, sí, efectivamente, es el mismo que se transfiguró y por lo tanto la muerte y el despojo es camino de la vida. Y Él es Dios. Y por eso puede suceder, porque en un ser humano eso es imposible. Si la muerte no es camino nada más que a la muerte para el ser humano, pero para Dios todo es posible. La muerte es camino para la vida. ¿Okay? Bien. Así que la pasión está inseparablemente unida a la gloria. El Mesías glorioso es el Mesías humillado y sufriente. La divinidad de Jesús está unida a la cruz. Pedro no lo entendía y por eso Jesús se transfigura. Los 6 días también hacen referencia a una fiesta judía que se llama la fiesta de las tiendas. Esta fiesta judía duraba una semana. Por lo tanto, cuando Marcos dice 6 días después, nos está situando en el último día de la fiesta de las tiendas. ¿Okay? 6 días después del primero es el 7º, así que en el último día de la fiesta de las tiendas. La fiesta de las tiendas era una fiesta judía que recordaba la marcha de Israel por el desierto, donde los judíos en el desierto habían vivido en chozas. La palabra hebrea es Sukkot. Ahí les pongo la cita, Levítico 23:43. Esas chozas eran prefiguración de las tiendas divinas en las que los justos vivirían al llegar el mundo futuro. Esta es la mentalidad que para nosotros esto es algo totalmente ajeno. Esta es la mentalidad en la que, del momento en que ocurre esto, ¿okay? de los judíos del siglo I. Así que estas tiendas eran la prefiguración de las tiendas divinas en las que diríamos nosotros del cielo. Celebrar la fiesta de las tiendas es celebrar como nosotros celebramos el Día de Todos los Santos. ¿Okay? Pero ellos asociaban esa gloria futura a unas tiendas. Claro, una mentalidad nómada en el desierto. Hoy estamos aquí, recogemos, mañana allá, recogemos y seguimos para el otro lado. O sea que, bien. Por eso es que Pedro, ante esa manifestación de gloria que el evangelista nos relata con el tema de la luz, con el tema de los vestidos que ningún lavandero puede dejar tan blancos, ¿verdad? Una expresión como que, bueno, parece un niño describiendo las cosas. Ante esa manifestación de la gloria divina, ¿qué dice Pedro? Vamos a hacer las tiendas. Pedro dice, hoy es el último día de la fiesta de las tiendas. Llegaron las tiendas que estábamos esperando, las tiendas en las que los justos van a vivir. Vamos a hacer las 3 tiendas y nos quedamos aquí. ¿Okay? Ese es el tema de las tiendas. Por eso Pedro dice, vamos a hacer 3 tiendas y nos quedamos aquí. Es el último día de la fiesta de las tiendas, en las que los justos vivirían. Recuerden, los justos son los santos. ¿Okay? Bien, el Papa Benedicto nos dice muy acertadamente
poniendo en perspectiva esto de las tiendas, al bajar del monte, Pedro debe aprender a comprender de un modo nuevo que el tiempo mesiánico es, en primer lugar, el tiempo de la cruz y que la transfiguración, ser luz en virtud del Señor y con Él, comporta nuestro ser abrazado por la luz de la pasión. Fíjense qué bien dicho está esto. Es decir, la luz de la pasión que nos conduce a través de la muerte, como condujo a Cristo, tiene que abrazarnos primero para podernos convertir en luz con Cristo. ¿Ok? Bueno. Por eso no es cuestión de quedarse en el monte, y ya estamos, nos quedamos aquí para siempre. Por eso el evangelista comenta, ¿verdad? No sabía lo que decía. Pedro dice, estaba asustado, como excusándolo, estaba asustado y no sabía lo que decía. Pues claro, no sabía de qué estaba hablando. A veces puede pasarnos que nosotros todavía no entendemos tampoco, ¿no? Por eso este comentario es bueno para entender, y tiene una aplicación práctica. Yo no estoy dando una homilía, pero estoy haciendo una explicación, pero tiene una aplicación práctica, desde luego. Es decir, todos nosotros quisiéramos tener la luz y la gloria sin pasar por la muerte y el sufrimiento, obviamente. Y en la cabeza, ninguna cabeza humana cabe buscar el sufrimiento para alcanzar la gloria. No, ni pensarlo, vamos a buscar la gloria. Entonces, pues hay que entrar en la dinámica divina, porque el amor exige ese sufrimiento. Y aquí todo gira en torno al amor, porque Dios es amor. Entonces, el amor no es buscar el gozo y la felicidad, es alcanzarlo a través del despojo, de la entrega, incluso hasta la muerte. Esa es la idea. Bien, en la transfiguración, otros detalles más. Se da en un monte, ¿Por qué en un monte? Porque ya sabemos que en la mentalidad judía, el monte es el lugar de máxima cercanía a Dios. Si para el judío Dios está en el cielo, pues cuanto más alto es el monte, ¿verdad? Si vamos al Himalaya, pues estamos más cerca de Dios, porque Dios está en el cielo. Recuerden que ellos no tenían otra manera de expresarlo. De hecho, nosotros todavía seguimos hablando con esa terminología. Si murió y se fue al cielo. Eso es terminología judía. Porque en el cielo, en la atmósfera, en el espacio sideral, no, ahí no es donde vamos. Pero seguimos hablando de esa misma manera para referirnos a una realidad sobrenatural, que es la comunión trinitaria, Dios, el ser de Dios. Bueno, así que si Dios está en el cielo, pues el monte es el lugar donde estamos más cerca de Dios. Por eso, en la primera lectura de hoy, Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en un monte del país de Moria. Vete a un monte que yo te indicaré y ofréceme a tu hijo Isaac, porque en el monte está más cerca de Dios. ¿Okay? El simbolismo del monte es también un lugar de subida, es decir, para llegar al monte hay que hacer un trayecto de subida. Los trayectos cómodos son los de bajada. Los trayectos de subida, sobre todo si son empinados, son costosos y arduos. Por eso también el simbolismo del monte nos deja entender eso. Para llegar al monte, lugar de cercanía con Dios, hay que afanarse, hay que negarse, hay que ejercitarse. No es cuesta abajo que vamos, es cuesta arriba, que es duro. El Papa Benedicto nos comenta varias cosas aquí, no me quiero detener mucho, porque quiero terminar el comentario, pero es muy interesante como en el simbolismo del monte es también como un lugar de liberación del peso de la vida cotidiana, ¿verdad? Porque a menos que uno vive en los Andes, normalmente uno vive o en montecitos pequeños o en llanos, ¿verdad? Puerto Rico es muy montañoso, pero nada como los Andes, ¿verdad? Entonces, bueno, pues es un lugar donde uno, al retirarse al monte, se retira de la vida cotidiana. También ese es el simbolismo que está incluido en el monte. Es decir, cuando Jesús se lleva a los 3 discípulos al monte, lugar de cercanía de Dios, es también lugar donde rompemos con la rutina y lo que ocurre diariamente para irnos en otro ámbito, en este caso el ámbito de lo divino. Ese es el sentido que tiene también, por ejemplo, el domingo. El domingo es como un monte.
Tiene que ser un día donde rompemos con lo que se hace todos los días para estar más cerca de Dios. Y en ese estar más cerca de Dios, nuestra transfiguración, como la que vamos a leer en el Evangelio de hoy, semanal, es fundamentalmente la misa. Es sobre todo la misa, donde vamos al monte alto del descanso dominical, fuera, apartado de la rutina diaria, para un encuentro con el Señor, donde Él se nos transfigura y realmente se nos transfiguran porque se convierte en el pan y el vino, se convierte en el cuerpo y sangre. Eso bueno, no es una transfiguración, es una transubstanciación, porque la figura, es decir, lo que aparece sigue siendo lo mismo, pero la sustancia es la que cambia. Okay. En el caso de la transfiguración cambiaban figura y mantenían la sustancia, era el mismo Hijo glorioso, pero cambiaba su figura para manifestar su gloria. Así que perdonen que esa comparación no es. Bien, así que otro detalle, las vestiduras de Jesús se convierten, como dije, de un blanco deslumbrador que Marcos describe como que ningún lavandero o batanero del mundo lo puede dejar así. El blanco es, y más si es deslumbrador, expresión de una criatura celestial. Los ángeles, los elegidos, son los que están de blanco. No tenemos más que mirar, por ejemplo, en el Apocalipsis, quiénes están de blanco. Dice, aquí vienen la multitud vestida de blanco. ¿Quiénes son los que han lavado sus vestidos en la sangre del Cordero? Está en el libro del Apocalipsis, es decir, los elegidos que han correspondido al Señor y por lo tanto han aceptado su invitación a entrar en la esfera celestial, en la vida divina. Así que ese es el sentido que tiene el blanco. Y el Papa Benedicto también muy acertadamente dice, a través del bautismo nos revestimos de luz con Jesús y nos convertimos nosotros mismos en luz. Así que ser luz comienza con el bautismo, pero obviamente es una subida al monte de la transfiguración. No es quedarnos quietos, porque quietos no se suben los montes, hay que subir y hay que escalar. Bien, Moisés y Elías, pues sí, eso ya lo sabemos todos, representan la ley, la Torá y los profetas. Moisés representa la ley porque él fue el que recibió la ley en el Sinaí, y Elías representa el profetismo, los profetas en Israel. Son los que están conversando con Jesús. La nube sagrada, como ya hemos visto en otras ocasiones, la nube es signo de la presencia de Dios. Esto lo tenemos también en el relato de los 40 años del desierto. La nube acompañaba al pueblo, es decir, la presencia de Dios manifiesta visiblemente en una nube, que en la palabra hebrea se llama Shekinah. La Shekinah es la nube que está con el pueblo y que de manera particular se posa sobre la tienda del encuentro para indicar que allí está Dios y que allí Moisés puede, Aarón, etcétera, pueden encontrarse allí y hablar con Dios. ¿Okay? Pues esa es la misma nube que aparece hoy en el relato. Recuerden que estas cosas hay que entenderlas porque son muy significativas. Es decir, allí está Dios, estamos en el lugar de máxima cercanía, está la nube, vestidos blancos. Jesús, Moisés y Elías tenían vestidos blancos deslumbrantes, es decir, están en la esfera de lo divino. Y entonces lo que viene ahora son las palabras, que son obviamente, si las palabras llegan de la nube, ¿quién es el que está hablando? Pues Dios, porque la nube es la presencia de Dios. Así que lo mismo que en el bautismo de Jesús, repite otra vez el Padre, tú eres mi Hijo amado, mi predilecto, pero hoy añade, escuchadlo. ¿Okay? Así que damos un pasito más, ya no es solo identificar al Hijo, a Jesús como el Hijo, sino escucharlo, porque de nada vale identificar a Jesús como el Hijo si no lo vamos a escuchar. Y escuchar no solamente significa abrir el oído para escuchar las palabras que dice, sino, recuerden que para el judío escuchar es fundamentalmente escuchar para obedecer. Para nosotros escuchar es escuchar, pero para el judío escuchar tiene la connotación también de obedecer. Escuchar para obedecer, ¿verdad? Por eso en la Shema que dice, escucha Israel. Es decir, Israel, guíate por esto, haz esto. Bueno, entonces,
Ya lo comenté ahorita, pero Jesús les prohíbe contar hasta después de la resurrección. Hasta que no pase por la resurrección, no se entiende el mesianismo de Jesús, un mesianismo que desemboca en la muerte. De hecho, como vamos a ver en la lectura de la Pasión, el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, no es difícil entender porque la multitud escoge a Barrabás y no escoge a Jesús. Ahí está la ironía, ¿verdad? Barrabás, que significa hijo del Padre, pues el hijo del Padre a la manera humana es Barrabás y el hijo del Padre a la manera divina es Jesús. Los hombres escogen a Barrabás y no a Jesús. Porque el mesianismo de Barrabás es un mesianismo humano, es a nivel de tumbar cabezas y ganar terreno. Y el mesianismo divino es a nivel de soltar y perdonar y amar, humillándose hasta la muerte. Pues esas son las opciones. Pero eso es lo que la Cuaresma nos pone, para que tengamos frente a los ojos y vayamos moviéndonos en la dirección correcta. Bien, el hombre, les pongo aquí un párrafo que lo pueden leer ustedes para ya terminar y darnos espacio a poder preparar bien la misa. Lean ese último párrafo, está muy hermoso, es de un comentario de Lectio Divina. No lo voy a leer porque me tardaría 2 o 3 minutos más y ya se nos hace muy tarde. Pero bueno, creo que hemos ido con calma hoy despejando todos los temas y las explicaciones. Les agradezco como siempre su atención. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Amén. Si te ha gustado este podcast, por favor usa el enlace para compartirlo con tus amigos.